La cartilla de la discordia. Ambientes escolares libres de discriminación. No se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca. Se debe permitir, por ejemplo, que las niñas y jóvenes usen pantalones y que los niños y jóvenes que así lo deseen usen faldas. El polémico texto ha sido utilizado, según la Procuraduría de Colombia, por talleristas que socializan la revisión de manuales de convivencia en los colegios. Se están utilizando unas cartillas y unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la ideología de género. El Ministerio de Educación señala que se trata de un documento en construcción y que aún no ha sido aprobado por esa cartera. Este Ministerio de Educación, mientras yo he estado en este Ministerio de Educación, no se ha repartido una cartilla de orientación sexual. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la fuerte polémica desatada en Colombia sobre la educación para la sexualidad. Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la familia, expone sus argumentos según los cuales la cartilla, que lleva por nombre Ambientes Escolares Libres de Discriminación, estaría promoviendo una ideología de género. Desde otra orilla, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, explica qué tipo de participación tiene esta organización en el controvertido proceso de revisión de los manuales de convivencia escolar. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la revisión y el ajuste de los manuales de convivencia escolar en Colombia tienen un nuevo y polémico capítulo, un documento técnico titulado, abro comillas, Ambientes Escolares Libres de Discriminación, cierro comillas, es ahora el centro del debate. Todo en razón a un contenido que ha generado una gran polémica. Voy a contarles, por ejemplo, una de esas frases que mayor controversia ha generado en Colombia y que hace parte de este documento. Abro comillas, no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo. Cierro comillas. La noticia: la elaboración del texto surge de un convenio entre el Ministerio de Educación y 3 agencias de Naciones Unidas. A juicio de estas instituciones, es un documento en construcción. Sin embargo, la Procuraduría General advirtió que ya ha sido utilizado en 125 talleres de centros educativos. El punto clave de esa noticia: este álgido debate fue antecedido por la circulación de una cartilla con contenido sexual explícito y que puso en alerta a muchos padres de familia. La ministra de Educación, Gina Parodi, aclaró que esta cartilla fue una campaña de desinformación y de manipulación. En este caso, según la funcionaria, es un material pornográfico hecho en Bélgica. Esta falsa cartilla resultó siendo difundida y replicada por varias personas como si fuera material de educación sexual en Colombia. El 3 de agosto del año 2015, la Corte Constitucional de Colombia emitió una histórica sentencia en la cual obligó al Ministerio de Educación que revisara todos los manuales de convivencia en los colegios para evitar el matoneo. Esto por cuenta del caso del estudiante Sergio Urrego, quien se quitó la vida luego de ser objeto de aparente discriminación por parte de las directivas de su colegio por su homosexualidad. A partir de allí, la misión encomendada al Ministerio de Educación ha desatado un debate con tintes no solo políticos, sino religiosos. En medio de dicha revisión de los manuales de convivencia, Colombia conoció esta cartilla, titulada Ambientes Escolares Libres de Discriminación. Un documento producido gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas, así como la organización Colombia Diversa, que defiende los derechos LGBTI. Un documento que lleva incluso un registro del ICBN, que es el número con el que fue registrado ante la Cámara Colombiana del Libro. Para que en los colegios se promueva la decencia y haya principios de sana convivencia.
Un documento cuyo contenido despertó la ira de miles de padres de familia, de la Iglesia, del Ministerio Público y hasta de importantes fuerzas políticas que al unísono consideran que se trata de un abuso a los menores y un irrespeto a la naturaleza y a la familia. Con el pretexto de cumplir una sentencia y una ley, se están utilizando unas cartillas y unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la ideología de género. ¿Pero qué es lo que contienen estas 97 páginas que tanto causan rechazo? En la página 19 dice: se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca. En la página 23 sobre la orientación sexual dice: otra forma de la expresión de la orientación sexual tiene que ver con el sentirse atraído erótica y afectivamente hacia hombres y mujeres. Esta orientación sexual se conoce como bisexual. En la página 38, en la recomendación de actualizar los manuales de convivencia, se asegura que se debe promover el uso no diferenciado de prendas. Se debe permitir, por ejemplo, que las niñas y jóvenes usen pantalones y que los niños y jóvenes que así lo deseen usen faldas. Lamentamos que la Corte Constitucional y ahora el Ministerio de Educación estén abusando del derecho para promover la ideología de género en los más variados ámbitos de nuestra sociedad. Frente a la polémica, la ministra Gina Parodi señaló que la cartilla no fue aprobada por el Ministerio de Educación para su publicación y que se trata de un documento en construcción, un borrador. Se declaró víctima de lo que llamó una maquinaria de manipulación. Sí creo que el procurador ha dicho mentiras en este caso, incluso todavía dice que hay cartillas cuando ellos mismos y un procurador, su mano derecha, era el promotor de una manipulación masiva a través de caricaturas y demás. Las partes involucradas en el debate, en lo único en que coinciden es que el tema frente a la educación de género está cargado de desinformación y polarización. Por ejemplo, antes de que se conociera este borrador, en las redes sociales circulaban estas cartillas en las que se aseguraba que en 25 colegios de la región Caribe se incitaba a los niños a ser homosexuales con este material sexualmente abierto. Al final resultaron siendo falsas y la ministra Parodi tuvo que aclararlo. Bueno, es un fuerte debate que hoy traeremos a colación aquí en el programa de la noche. Por esa razón, los queremos invitar a ustedes a que participen sobre el tema de análisis y de debate hoy aquí en el programa de la noche. ¿Qué opinión tienen ustedes de que los manuales de convivencia de los colegios sean modificados para respetar la identidad de género y la orientación sexual de los estudiantes? Es una opinión que les pedimos a ustedes a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla las cuentas del equipo periodístico. Más adelante estaremos leyendo algunas de esas opiniones. Hoy estaremos con Ylva Miriam Hoyos. Ella es procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia. Va a estar con nosotros desde la óptica de la Procuraduría. Y en este primer segmento quiero saludar a Marcela Sánchez. Es la directora de la organización Colombia Diversa, activista por los derechos de la comunidad LGBTI. Marcela, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Gracias, Jefferson. Como lo dije al comienzo, es un debate muy fuerte. Vamos a tener ambas aristas, ambos ángulos, para que ustedes tengan las dos opiniones. Voy a comenzar con Marcela, preguntándole, ¿usted qué le puede decir a estos sectores que en este momento están viendo el programa? Y quiero comenzar con este interrogante, porque creo que es el más fuerte de todos. Y consideran que la reforma a esos manuales de convivencia en los colegios que ha pedido la Corte Constitucional, de alguna manera está afectando ese concepto básico de familia y que de alguna manera fue la razón por la cual hoy salieron a marchar a las calles de las principales ciudades de Colombia. Marcela, ¿qué decirle a este sector? No, en absoluto. El ajuste a los manuales de convivencia no tendría por qué afectar a las familias, por el contrario, debería fortalecerlas en sus prácticas democráticas, en sus prácticas de aceptación de la diferencia, de la diversidad, incluso de sus propios miembros o de miembros con los cuales se relacionen en la comunidad educativa.
La reforma a los manuales de convivencia no solamente es el resultado de una sentencia de la Corte Constitucional, sino también de la Ley de Convivencia Escolar que ordena ajustar los manuales de convivencia en temas que tienen que ver justamente con convivencia, con participación, con democracia, con derechos humanos. Y de la sentencia de Sergio Urrego, debido a un problema que se nos ha olvidado aquí en la discusión y que se ha desviado y se ha quitado el foco, y es el tema de la violencia escolar, del hostigamiento y la discriminación que sufren muchas personas en la escuela, no solamente gays, lesbianas, bisexuales y personas trans, sino personas afrodescendientes, personas con distintas capacidades, personas de distinto origen, con algunas condiciones como por ejemplo desplazamiento o reincorporados a la vida civil, que demuestran que realmente la escuela y el espacio educativo se han convertido en un espacio poco seguro para el aprendizaje de los estudiantes, cuando debería ser todo lo contrario, un espacio para el respeto de la diversidad y para el crecimiento del conocimiento en temas de derechos humanos de todas las personas, como dice la Constitución Nacional. Marcela, quisiera leerle una parte, un entrecomillado, que es el que ha generado la mayor polémica aquí en Colombia. Abro comillas, dice: no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a hacerlo. Esta frase, ¿cree usted que debe ser un presupuesto fundamental para la creación de esos manuales de convivencia al interior de los colegios? Por supuesto que no, y quiero que entiendan mi discusión en varios sentidos. Primero, porque esos materiales no se están usando en las capacitaciones que se están haciendo a los docentes en este momento, sino que se está usando otro que se llama guías orientadores de los manuales de convivencia, que como su nombre lo indica, son unas guías que tienen temas de convivencia escolar, de participación ciudadana, de derechos humanos y de diversidad sexual, orientación sexual e identidad de género, que es a lo que se refiere la sentencia. Esta frase, si quieren, la podemos discutir. No es muy fácil entenderla, pero puedo indicarles que realmente esto habla un poco de lo que es ser hombre y ser mujer, que no se refiere únicamente a condiciones biológicas y genitales, porque eso es obvio, pues quien nace con genitales que son masculinos, pues son hombres, y quien nace con genitales femeninos, pues es mujer. Esa es una realidad que no se va a controvertir en ningún espacio. Lo que se está diciendo es que la genitalidad no es lo único que define hombres y mujeres, y todo el tiempo estamos aprendiendo a ser hombres y mujeres. Todo el tiempo se nos enseña qué es un hombre y qué es una mujer, y a los niños se les enseña que usan azul porque son niñas, y a las niñas que son rosa porque son niñas, y que los niños hablan así y que las niñas hablan así. Eso es una forma de enseñarnos a ser hombres y mujeres. Y esa frase no se puede sacar de contexto porque se refiere a cosas muy simples. No es que uno escoja el género que va a tener en la vida, sino que realmente ser hombre y ser mujer no se define exclusivamente por las condiciones biológicas, sino también por condiciones sociales. Lo que era ser mujer en el siglo XIX no es lo mismo que ser mujer ahora. Antes se creía que quien llevaba el pelo largo era mujer, que quien llevaba pantalón eran hombres. Esas son formas en que aprendemos a ser mujer y aprendemos a ser hombres. Es una frase que no hay que tomársela con semejante peligrosidad y escándalo, sino que habla de una sencilla forma de educarnos en ser hombre y mujer. Ahí no se dice que uno escoge ser mujer, sino que ser hombre y ser mujer está situado históricamente en una sociedad, que no es solamente un asunto biológico. Yo no le veo, digamos, nada de grave a esa frase si fuéramos al fondo, digamos, de esta discusión.